Buen día a todos los cursantes del Diplomado de Ampliación, Planificación para la Gestión y el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos Urbanos. Vamos a dar continuidad a la tercera sesión. En este caso es el marco jurídico que regula la gestión, manejo y operación de los residuos y desechos sólidos. Tenemos la tercera parte de esta sesión 3. Es la correspondiente a lo que serían las normas técnicas venezolanas aplicadas a los residuos y desechos sólidos. Básicamente tenemos tres instrumentos legales, ¿no? Tendríamos dos decretos, el decreto 2218 y el decreto 2216, ambos del año 1992, y una resolución, la 230 del año 1990. Estos serían los instrumentos más específicos técnicos aplicados a los residuos y desechos sólidos. Fíjense, aquí tenemos que hablar un poco de lo que habíamos venido conversando en las clases pasadas, que tiene que ver con la necesidad que como país tenemos de actualización. En cuanto a alineamientos de política, ya hemos hablado en las clases anteriores, pero fíjense cómo eso ya en lo que sería la parte, vamos a decir, más estratégica, operacional, de acción, también se evidencia. Tenemos estos instrumentos que tienen entre 28 y 30 años. Bueno, sin embargo, primero son los vigentes y después, bueno, obviamente tienen bastante todavía material importante que nos puede servir a la hora de conformar un plan de gestión. En esta parte A de la presentación vamos a tratar el decreto 2018 del año 92, que tiene que ver con las normas para clasificación y manejo de desechos en establecimientos de salud, el 2216 del año también 92, que es propiamente las normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial e industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Fíjense lo interesante de los términos, que también los hemos venido tratando con anterioridad. Aquí se habla de manejo de desechos en establecimientos de salud, pero también se habla de manejo de los desechos de origen doméstico. Fíjense que todavía el término para esa época de residuos no estaba introducido. Sin embargo, ya la ley actual, como la hemos visto, ya digamos, determina qué son residuos y qué son desechos. Quizás por eso, para esta época, en el año 92, bueno, se crean estos dos decretos, como para diferenciar en el mismo término desecho lo que son establecimientos de salud y lo que son de origen doméstico y comercial. Este es un material aportado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Es un material que ya hemos tratado en otras oportunidades, en otros diplomados, que bueno, que nos sirve como referencia para todo el tema del marco jurídico. Es bueno señalar que tenemos personas en el diplomado, profesores, que adscritos al Ministerio del Poder Popular, que nos van a estar dando también algunas de las sesiones que más adelante estaremos brindando. Vamos a decir, como la presentación es sobre el contenido de los dos decretos, bueno, poco vamos a comentar, porque bueno, básicamente es exponer los artículos.
bueno, para que les sirvan de referencia a ustedes. Obviamente, también ese contenido vamos a incluirlo dentro de algunos de los cuestionarios que vamos a formular como aporte pues a la evaluación en esta área. El primero sería entonces el decreto 2218 del año 92, normas para clasificación y manejo de los desechos en establecimientos de salud. Aquí no vamos a exponer todo el contenido de ese decreto, sencillamente lo que queremos es ilustrar que existe, que ustedes manejen, tengan claro este decreto, lo ubiquen, lo busquen, pero entendiendo que recuerden que el manejo de desechos, específicamente en establecimientos de salud, es sucinto, es circunscrito a esa actividad de salud. Que ciertamente esos desechos hoy por hoy se mezclan, como también lo hemos visto, en lo que serían los residuos o las basuras, pues que llamamos, a nivel de las ciudades, pero lo importante es que se sepa que hay normas para el manejo de estos desechos y bueno, que ustedes de alguna manera los conozcan, aunque como repetimos, no vamos a ser enfáticos, ¿no? Importante este artículo 2 que establece definiciones de lo que es un desecho. Fíjese que se mantiene para esta época, pues, y todavía se mantiene esta definición: material o sustancia generada o producida en los establecimientos relacionados con el sector salud, humana o animal, cualquiera que sea su naturaleza u origen, destinado al desuso o al abandono. Manejo, conjunto de operaciones dirigidas a darle a los desechos el destino más adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños a la salud y al ambiente. Comprende la recolección, almacenamiento, transporte, caracterización, tratamiento, disposición final y cualquier otra operación que lo involucre. Como estamos hablando de desechos hospitalarios, cuando hablamos de tratamiento hay distintos, ahí también lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, define que es un establecimiento de salud, lugar, sitio o instalación donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la salud humana o animal. Fíjense que aquí entran también consultorios veterinarios. Aquí entran no solamente clínicas, hospitales, sino también todo lo que tiene que ver con estética, donde se apliquen tratamientos correspondientes a la salud humana. Tratamiento es la modificación de las características físicas, químicas o biológicas mediante métodos, técnicas o procesos para eliminar el carácter infeccioso o nocivo de los desechos. En las disposiciones generales, en el artículo 3, bueno, quedan sujetos al cumplimiento de lo dispuesto en este decreto todos los indicados. Establecimientos de salud del subsector público, ambulatorios y hospitales, institutos autónomos relacionados con la salud, clínicas, dispensarios, centros médicos y odontológicos, centros de salud, hospitales generales, clínicas psiquiátricas, geriátricas y de otras especialidades del sector privado, laboratorios clínicos o bioanalíticos o de bioanálisis del subsector público y privado, anatomía patológica, morgues y funerarias, por supuesto, consultorios, clínicas, hospitales veterinarios y laboratorios veterinarios, centros de investigación biomédica, y establecimientos de cualquier otro tipo que determine la autoridad sanitaria. Aquí hay una clasificación que, como ya lo hemos dicho anteriormente, define que son desechos, ¿no? Son aquellos
cuyos, en el caso del tipo A, son aquellos cuyos componentes básicos son papeles, cartones, plásticos, residuos de alimentos, vidrio, componentes de barrido generados en áreas administrativas, limpieza en general, elaboración de alimentos, almacenes y talleres, siempre y cuando no hayan estado en contacto con, vamos a decir, otro tipo de desechos, que serían los clasificados como B, C, D y E. El B son desechos potencialmente peligrosos, aquellos materiales que sin ser por su naturaleza peligrosos, pero por su ubicación, contacto o cualquier otra circunstancia pueden resultar contaminados. Se incluye aquí los provenientes de las áreas de hospitalización de enfermos y de consulta externa. Ya entonces el tipo C, que ya serían los infecciosos, que tiene que ver con aquellos desechos que por su naturaleza, ubicación, exposición, contacto o por cualquier otra circunstancia resulten contentivos de agentes infecciosos provenientes de áreas de reclusión o de tratamiento de pacientes infectocontagiosos, actividades biológicas, actividades de cirugía, quirófanos, salas de parto, salas de obstetricia y cuartos de pacientes correspondientes, departamentos de emergencia y medicina crítica, servicios de hemodiálisis, bancos de sangre, laboratorios, institutos de investigación, bioterios, morgues, anatomía patológica, salas de autopsia y toda área donde puedan generarse desechos infecciosos. Después tenemos los tipos D, que son los orgánicos o biológicos. Son todas aquellas partes o porciones extraídas o provenientes de seres humanos, animales vivos o muertos. Y, por supuesto, los envases que los contengan. Y después tendríamos los tipos E, desechos especiales, aquellos productos de residuos farmacéuticos o químicos, material radioactivo o líquidos inflamables, así como cualquier otro catalogado como peligroso, no comprendido entre los grupos anteriores. El manejo de este tipo de desechos se hará por separado y se regirá por lo establecido en las normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de desechos peligrosos contenido en el decreto 2635. Es otro decreto que no vamos a ser específicos acá porque bueno, tiene que ver con desechos peligrosos. Okay. Vamos a desarrollar entonces el 2216, que son las normas para el manejo de desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Fíjense cómo aquí se hace énfasis porque se maneja el término desechos para unos y para otros. Reiteramos, acuérdense que estas son normas, conceptos manejados hace 28 años atrás. Aquí entonces vamos a entrar a desarrollar. Reitero, como es el contenido del decreto, pues vamos a tenernos a hacer pocos comentarios. La idea es que ustedes conozcan la estructura del decreto y tengan información sobre lo que contiene y lo que obviamente decimos es vigente y está totalmente aplicable en este momento. Fíjense, es importante aquí en el almacenamiento, el artículo 5, que dice los desechos procesados o no deberán ser almacenados en recipientes con el fin de evitar su dispersión. Esto es sumamente importante y tiene que mantenerse vigente. Después vamos a ver los distintos recipientes en el artículo 6. Tener las siguientes características. Pueden ser reusables o no, posee hermeticidad, esto para evitar que entren en los residuos, en este caso como los llaman desechos,
humedad, etcétera, o la propia humedad que contengan ellos sea esparcida. Y importante, en ningún caso podrá recibir una cantidad superior a 40 kilogramos de peso. Esto tiene que ver básicamente con el tema de las bolsas. Para esta época fue cuando se implementó la presentación de los residuos en bolsas plásticas y bueno, por condiciones de manejo y por salud de los operarios de recolección, se determinó que no fuera superior a 40 kilogramos de peso. Hoy por hoy también esta carga es discutida y en algunas normativas en otros países pues ha bajado. O en todo caso se establecen mecanismos de carga dentro de los camiones que eviten la fuerza por parte de los operarios. El artículo 9 habla de proyecto de rutas de recolección. El artículo 10 no es muy específico, pero tiene que ver con los residuos que no tengan peligrosidad, o sea, que tengan características especiales no peligrosas, pero no pueden ser recolectados durante la ejecución de la operación de recolección regular y deben ser ejecutados mediante servicios especiales. Ahí pudiéramos hablar de objetos de gran volumen. Pudiéramos hablar de escombros, pudiéramos hablar de línea blanca, ¿ok? Aunque no sea específico, pero tiene que ver con eso. Todo eso entraría en un plan dentro de lo que llamaríamos servicios especiales. La poda, por ejemplo, de árboles, todas esas cosas. Artículo 12. La recolección se considera una operación continua, conforme al proyecto de rutas de recolección. En consecuencia, no deberá alterarse sus frecuencias, horarios, ni los patrones de ejecución, excepto en la oportunidad de un ajuste o reestructuración de dicho proyecto. Fíjense que este artículo es clave, sobre todo con los reclamos, ¿no? Y rescata pues la necesidad de tener un proyecto de rutas, un plan de rutas que además sea de conocimiento público. Entonces las comunidades deberían conocer cuál es el plan de ruta a objeto de poder hacer los reclamos basados en este artículo 12 de incumplimiento. Fíjense que ya no es el propio artículo y el propio decreto lo determina. ¿Ok? No es una cuestión temporal, no es un operativo cada tantos días, sino que debe haber un proyecto de ruta y eso lo debe conocer la comunidad. Esto lo agregamos nosotros, porque el artículo no lo tiene, pero eso es lo que permite establecer control por parte de la misma comunidad. El 17 también habla de lo que tiene que ver con la limpieza urbana. El 17 habla de el barrido manual, mecánico o de lavado. También esto es importante, hacer énfasis en esto, pues fíjense, a veces se señala, por ejemplo, la actividad de lavado como suplementaria, como artificial, digámoslo así, y no. Fíjense que está contenido dentro del artículo 17 de este decreto la actividad de lavado y operaciones periódicas de barrido manual. ¿Qué quiere decir esto? Que también al ser operaciones periódicas de barrido manual deben ser tratadas con un plan específico, que también lo vamos a ver obviamente en el próximo módulo, donde vamos a desarrollar toda la parte operativa.
El 18 habla de cadáveres animales y restos vegetales que deberán ser removidos mediante la ejecución. Fíjense, nuevamente aquí hablamos de servicios especiales, estableciendo las medidas de protección a personas y ambiental que se requieran. Entonces, fíjense, aparte de las rutas de recolección y el establecimiento de operaciones periódicas de barrido manual y mecánico, también debería contemplar un plan los servicios especiales. El 19 también es sumamente importante. Las operaciones de limpieza urbana deben ser consideradas como de ejecución continua y conforme al proyecto elaborado, aplicando técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental. Ok, luego en el 20 se desarrolla la normativa que tiene que ver con la transferencia, que también es importante señalar. La operación de transferencia deberá considerarse cuando la distancia medida desde los límites del área servida al sitio o a los sitios de disposición final sea mayor a 20 kilómetros, siempre que la medida se justifique en razón de los costos y de la eficiencia del servicio. Esto lo vamos a ver también más adelante. Ahorita lo importante es que, bueno, que ustedes, reitero, que ustedes vean que hay una normativa que contempla estas cosas. Las estaciones en el 21, las estaciones de transferencia pueden ser clasificadas como descarga directa o descarga indirecta. Nosotros en Caracas tuvimos hasta el año pasado la estación de transferencia de Las Mallas, que de alguna manera contemplaba las dos tipos de descarga y una tercera que sería una mecanizada compactada, que fíjense, para esta época pues no estaba contemplada, me imagino por no habían esos desarrollos tecnológicos. Aquí es un poco la gráfica. Esto sería gravedad directa, es decir, los camiones entran a un espacio, un galpón cerrado, y descargan directamente la tolva sobre una tolva más grande. Esto perfectamente se podía ver en la estación de transferencia de Las Mallas, acá en Caracas, y esta operación por gravedad con acopio, bueno, básicamente el camión descarga sobre un área que va acopiando ciertos volúmenes. Esto es para facilitar, sobre todo esta sedán, donde hay mucho movimiento, volumen de movimiento de vehículos, que permitan que ellos descargan rápidamente y se vayan inmediatamente entre el otro, y esto tenga lo que llamamos un pulmón, una capacidad de acopio que permita operar con máquinas e ir descargando directamente sobre las tolvas. También el famoso galpón de Las Mallas tenía esta característica. Por eso es que probablemente los que visitaron Caracas o habitaban en Caracas y veían eventualmente algunos volúmenes de basura importantes, bueno, tenía que ver con que a lo mejor habían con situaciones operativas allí complicadas que, digamos, no controlaban la cantidad de acumulación de residuos, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En todo caso, aquí seguimos trabajando los conceptos a nivel de lo que está reglamentado en las normas venezolanas. Transporte, tratamiento o procesamiento. También fíjense que es importante, no es muy específico, pero fíjense cómo el artículo 22 habla de el transporte de los desechos sólidos se realizará en unidades adaptadas a las condiciones existentes en las áreas de prestación del servicio. Por eso entonces, recuerdan las primeras clases, cuando hablamos de las complicaciones espaciales de nuestras ciudades,
cuando hablamos de la segregación espacial, vemos cómo este artículo sugiere o precisa, mejor dicho, no sugiere, precisa o determina que las unidades tienen que estar adaptadas a las condiciones existentes en las áreas de prestación. Es decir, nosotros no podemos llevar un camión compactador de gran volumen, de gran tamaño, por ejemplo, a áreas donde no puede circular. Importante que estas unidades estén identificadas y bueno, entre otras cosas se especifica su tara, que es el peso del camión vacío. Esto con la idea de implementar posteriormente el seguimiento a la actividad de este camión, que también lo vamos a ver más adelante. Los desechos sólidos en el 23 podrán ser procesados mediante la ejecución de compactación, incineración, actividad biológica controlada, pirólisis, tratamiento enzimático o desmenuzamiento. En caso de ser necesario, se realizará la evaluación de los efectos ambientales que puedan generarse. Fíjense, aquí se habla ya de reciclaje, reutilización y aprovechamiento y disposición final, hace 28 años atrás. El 24, los desechos sólidos cuyas características lo permitan deberán ser reciclados y aprovechados utilizándolos como materia prima, con el fin de incorporarlos al proceso industrial de producción de bienes. Estos desechos denominados reciclables no deberán representar riesgo a la salud ni al ambiente. El 25, todo sitio que pretenda ser destinado a la disposición final de desechos sólidos deberá tener la respectiva aprobación o autorización administrativa para la ocupación del territorio. Ya esto estamos hablando de la disposición final, que serían los rellenos sanitarios, que como vimos también, ahorita lo vamos a ver, tiene específicamente una reglamentación. Bueno, son las características que debe tener los terrenos propuestos para los rellenos sanitarios. Importante el horizonte de la planificación en el caso de el relleno sanitario. Estaríamos hablando de un lapso no menor a 15 años. Ahí hay que hacer entonces la proyección y considerar los incrementos progresivos de generación. Esto quiere decir que hoy tenemos una producción, pero se incrementa la población, la actividad económica del lugar, etcétera. Entonces habrán unos incrementos progresivos que hay que contemplar para calcular la vida útil de estos sitios. Bueno, estar ubicado fuera del cono de aproximación de aeropuertos, estar ubicado a no menos de 400 metros de cualquier sistema de abastecimiento de agua o a 500 metros de pozos profundos, no ser áreas de recarga de acuífero, no poseer una topografía tal que permite un mayor volumen aprovechable por hectárea, también es importante. No deben existir fallas activas o riesgos geológicos potenciales, no tener una frecuencia de inundación mayor de una vez cada 100 años. El coeficiente de permeabilidad máximo permisible es el del orden de 10 a 7 centímetros por segundo. No deben estar ubicados en ABRAES, en áreas bajo régimen de administración especial y por supuesto en parques nacionales. No estar ubicados en áreas ambientalmente sensitivas como pantanos o planicies inundables. No estar ubicados dentro de las áreas de expansión urbana. Eso es importante también tener los planes de ciudad a la hora de determinar dónde se va a ubicar el relleno sanitario, para saber cuál es la poligonal urbana y entonces a partir de allí pues ubicar los terrenos. Poseer suficiente material de cobertura en cantidad y calidad adecuada dentro de las cercanías del sitio. De todas maneras, esto se hace más específico en la norma que vamos a tratar ahorita más adelante.
Aquí vamos a hacer un breve comentario. Fíjense cómo el decreto determina, estas son las fases de manejo: generación, almacenamiento temporal, recolección y transporte. Hay vamos a decir, un desvío hacia un tratamiento y una disposición final. En este caso sería el relleno sanitario. En el caso de donde haya transferencia, pues se hace la transferencia y se va a la disposición final. Por otro lado, en la generación habrá una segregación en el origen, almacenamiento para ese material segregado, recolección y transporte del material segregado y aprovechamiento del material segregado. Más adelante vamos a ver cómo este esquema de manejo hoy por hoy pues tiene otras connotaciones, se manejan otros conceptos como la economía circular, el ciclo de los residuos, etc. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con la segunda fase de la presentación,